todos, mi nombre es Alejandra Martínez, yo soy estudiante de Comunicación Social del 9º trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua y el día de hoy les traigo un video acerca de la migración de los ucranianos. Para dar inicio a este video es necesario conceptualizar qué es la migración. Este es un proceso realizado tanto por animales como por personas. Claro que en este caso nos estaremos enfocando en los seres humanos. Se refiere a cuando un grupo o población se desplaza de un espacio geográfico a otro, ya sea que vamos a vivir de forma permanente o temporal en un sitio que no sea su región nativa. Y dependiendo de cómo se den los hechos, se le puede considerar forzada o voluntaria, ya que la decisión puede ser tomada por el ser humano sin ninguna presión, o puede también no depender del hombre. Dentro de los tipos de migración se pueden destacar la emigración. Esta se refiere a la salida de los individuos de su lugar originario para establecerse en otro. La inmigración es la llegada de la persona a una localidad distinta a la de su procedencia. La interna es cuando el traslado se produce dentro del mismo país. Comúnmente es la migración del campo a la ciudad. La internacional, o también llamada externa, y se le da el nombre cuando la misma se refiere a mudarse fuera de las fronteras de su país. Esto puede darse por diferentes causas, sin embargo las principales son por causas políticas. Una crisis de esta puede desencadenar una inestabilidad, un régimen totalitario o carencia de libertad de expresión, lo que hace que los habitantes decidan abandonar al Estado, ya que dichos factores les suelen afectar en todos o la mayoría de los ámbitos de su vida. Por la economía, esto hace que las personas decidan migrar en busca de mejores oportunidades y mejora de sus ingresos para así tener un sustento estable que les permita alcanzar el nivel socioeconómico y de vida que desean. Por factores culturales, muchas veces nos encontramos en lugares con historias y tradiciones parecidas a las nuestras o con las que nos identificamos, las cuales nos ofrecen mejoras en nuestra vida y nos permite desarrollarnos de manera que explotemos nuestro potencial productivo. Ahora bien, ya que sabemos qué es la migración y algunas características, tipos y otras cosas que se deben resaltar de ella, podemos pasar al tema central o dar inicio a la migración de la que venimos a hablar en esta ocasión, que es la migración de los ucranianos. Dicho esto, veamos entonces a qué nos referimos cuando hablamos de la migración de Ucrania. Si nos vamos al inicio de todo esto, nos encontramos con que, aunque ya desde meses antes, especialmente desde el 2021, debido a la tensión que se veía entre Rusia y Ucrania, los países europeos se estaban preparando para recibir ciudadanos de nacionalidad ucraniana en sus territorios, al igual que las entidades de ayuda. Estaban esperando una migración forzosa masiva antes de la fecha en la que realmente se dio. Incluso en diciembre de 2021 se evaluó que podían ser entre 3 y 5 millones de personas que tendrán que irse del Estado según el Ministerio de Defensa de Ucrania. Pero la migración como tal empezó el 24 de febrero del 2022 y aún sigue presente, es decir, que actualmente lleva 4 meses. Se preguntarán cuál es el causante de este hecho, pues la invasión de Rusia a Ucrania fue quien originó esto al desatar el episodio bélico en la fecha mencionada. Sin embargo, esta guerra ya existía desde el año 2014 y es considerado el mayor ataque militar europeo desde el 2001. Esta invasión, además de generar un sinfín de muertos y heridos, dejó como consecuencia principal más de 6 millones de ciudadanos yéndose del país y 8 millones realizando una migración interna. Al ver que las tropas rusas entraron por el Mar Negro y las fronteras, los individuos de Ucrania se vieron obligados a huir de su país. Algunos consiguieron refugio en naciones vecinas como Rumania o Polonia y otros con familiares que tenían en distintas partes del mundo. Los demás estados y organizaciones, al ver el ataque realizado por Rusia, decidieron ofrecer su apoyo. Por ejemplo, la Unión Europea junto con algunos países le dieron entrada libre a los inmigrantes, evitando el proceso de asilo. Alemania les permite viajar gratis en tren y como ellos muchos les tendieron una mano a estos ciudadanos que tuvieron que abandonar su vivienda. Pero que no solo fueron los nativos de dicho país los que tuvieron que huir, también los seres humanos de otras nacionalidades que se encontraban ahí por estudios u otros factores se quedaron atrapados y para esto fue un poco más complicado, ya que los guardias ucranianos les negaban el paso para darles prioridad a los seres nativos de la nación. Y aunque el ministro de Relaciones Exteriores dio la orden que todos tenían el mismo nivel de precedencia y que les permitieran salir, muchos manifestaron su descontento, ya que fueron víctimas de racismo y malos tratos por parte de la fuerza fronteriza, y esto permitió que las naciones africanas realizaran informes de discriminación
en el Consejo de Seguridad de la ONU el 28 de febrero. Debido a varios factores, como por ejemplo que los viajes no siempre se registran y ellos pueden quedarse en algunos sitios de Europa sin visa, se les permite quedarse por un tiempo determinado sin permiso, normalmente son 90 días. Y no siempre que se cruza la frontera significa que la migración será permanente. Los números pueden cambiar de un momento a otro, es por esto que no suelen ser exactos, sino solo estimaciones. Sin embargo, en todo este proceso se registraron las siguientes cifras, mediante ya pasando el tiempo y transcurriendo la guerra. El 27 de febrero del 2022, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Refugios, se dieron los siguientes números. Primero, más de 268.000 personas que se habían convertido en inmigrantes, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios también reveló que para la misma fecha habían 7,5 millones de refugiados nacionales en 2 meses en Ucrania, 18 millones de personas afectadas y 12 millones necesitando ayuda sanitaria. Y se estimó que hasta 4 millones de ciudadanos huyeron antes de dar inicio a la guerra. Y debido a todos estos números elevados, se podía generar la mayor crisis de refugiados en Europa de este siglo, y era lo que las agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados pensaba que podía suceder, ya que en este momento eran más de 368.000 personas que habían tenido que viajar obligatoriamente y 60.000 refugiados alrededor de los países. En abril se tenía la cantidad de 8 millones de personas desplazadas internamente, 5.9 de personas que tuvieron que cruzar la frontera, y el 10 de mayo del 2022, Noticias ONU sacó un artículo titulado "Casi 14 millones de personas han debido abandonar sus hogares en Ucrania". Organismos de refugiados y migraciones reportan que en las últimas 2 semanas más de 320.000 personas se han desplazado en territorio ucraniano a causa de la guerra. La ONU también informó haber recibido denuncias graves de violaciones de los derechos humanos. Estas fueron palabras textuales que acompañaron a esta noticia, además de alegar que 2,7 millones de personas que se encontraban inmigrando dentro de Ucrania, es decir, haciendo migración interna, decidieron regresar a sus hogares de residencia. Sin embargo, el 13% de ellos pensaba en volver a abandonar sus viviendas, ya que la situación no mejoraba. Además, por este mismo medio se informó que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibieron denuncias de abusos como por ejemplo violaciones, amenazas u otros, y todo esto tanto a niños como a adultos, hombres y mujeres, aparte de desapariciones que se presumen ser de las Fuerzas Armadas rusas y sus aliados. Últimas informaciones que se tiene es del jueves 14 de julio, es decir, el momento exacto en el que se está grabando este video. Hay un periódico llamado El País que se encuentra publicando en vivo la situación que se vive desde Ucrania. Alegan que al menos 20 muertos, entre ellos 2 niños, dejó el ataque del día de hoy en el centro. Según el presidente del país, Volodymyr, también hay más de 20 heridos tras impactos de 3 misiles rusos, y afirman que esto es un acto de terrorismo, por lo que el gobierno holandés, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y la Comisión Europea se encuentran reunidos para garantizar que estos crímenes no queden impunes. Tanto así que el Ministerio de Exteriores ha pedido la creación de un tribunal especial para este tema, la agresión rusa a su país. Son las últimas informaciones que se tienen hasta el momento. Como es evidente, esta guerra sigue en curso y no pretende parar, por lo que seguramente todas las cifras anteriores vayan cambiando a medida de que los ataques vayan surgiendo. Aunque Ucrania se ha sabido defender muy bien, de manera exitosa, como se mencionó, Rusia al parecer no pretende cesar la invasión. Lo que también es claro es que se debe buscar una pronta solución, ya que una guerra de larga duración divide todos los sistemas del país, por ejemplo, la economía, la influencia mundial, el estilo de vida y todo en general. Se le han facilitado municiones y armamentos, por lo que hay ventajas de las dos partes, lo que quiere decir que pueden ganar una de las dos naciones, o lo que es más probable, que se prolongue la guerra. Al inicio, inició para que Ucrania no formara parte de OTAN, luego para derrotar al gobierno ucraniano, pero poco a poco al parecer cambiaron los objetivos. Actualmente parece que el fin es quedarse con todo el territorio este de Ucrania y sofocar exportaciones por el sur del país, es decir, los puertos marítimos, por lo que expertos señalan que una posible solución sea dividir los territorios y hacer acuerdos donde los dos países salgan beneficiados. En este proceso, personas residenciadas en Ucrania compartían por redes sociales lo que estaba sucediendo. Periodistas, medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, y creadores de contenido con gran número de seguidores en plataformas online, se dieron a la tarea de transmitirle al mundo lo que estaba viviendo en Ucrania y a sus alrededores. El mundo entero tenía los ojos puestos y se encontraban al pendiente de los medios y sobre todo de las redes sociales, donde a toda hora fotos y videos se hacían virales, dándole la vuelta al mundo y haciendo que esto se convirtiera en una noticia internacional. Muchos se encargaron de propagar la problemática y hacer que el mundo entero viera la crisis que se encontraba en dicho país. Muchas fotos de refugios, personas cruzando la frontera con sus pertenencias, niños en brazos e incluso mascotas, familias enteras, algunos en grupos y otros en soledad, eran las imágenes que desde las afueras de Ucrania
todos observábamos gracias al alcance de los medios y el internet.